Miércoles 2 de noviembre del año 2022. Son las 10:20 de la mañana y en este momento le corresponde el turno para hacer su comentario a nuestro compañero y coordinador José Luis Mendoza y Cervantes. Muchas gracias, Nayib. Y con respecto a una expresión que utilizó el compañero Chaede en el segmento anterior, dicen que la gratitud es la memoria del corazón. Así es. Bueno, miren, señores, quería en esta parte final, yendo directo a nuestro tema en estos minutos que nos restan, referirme a un acontecimiento que está en transcurso, es decir, es una situación que está pasando y parece que vamos a tener más de ello en los próximos meses. Resulta que el mundo, sobre todo el mundo occidental, ha decidido tomar en cuenta, y eso no está mal del todo, desde hace un tiempo para acá, la política medioambiental, elevarla pues a la altura de uno de los valores fundamentales del quehacer económico, político y en muchos aspectos. Y no está mal, porque al final vivimos en un mundo con recursos finitos, limitados, en la medida en que haya una regulación propia de la afectación y los pasivos que se generan, cada vez va a ser más fácil manejarlos e incluso aprovechar el enorme campo competitivo por demás que analiza los desechos y los convierte en materia reutilizable, del cual toma, en el caso de la parte biodegradable, una enorme cantidad de reacciones químicas que aprovecha para convertirla en energía, en el caso de los materiales inertes, sobre todo el plástico, volver a reclasificarlos y reutilizarlos, en el caso de otros materiales como los vidrios, los cristales y otros que antes no tenían una reutilización, estudiar de manera más profunda y concienzuda cuál tipo de reprocesamiento puede devolver esos materiales al ciclo productivo. Eso está bastante bien. Al final, el mundo vive en una constante competencia e intento de mejora por la manera en que maneja el desecho que produce toda la industria y el consumo de los productos terminados. Ahora bien, a donde el problema toma unos ribetes tragicómicos es cuando las clases políticas, las élites políticas, producto de unas narrativas, y sobre todo para que esas narrativas se escuchen bien en una parte de sus votantes, comienzan a generar contradicciones lógicas. Y vamos a citar un par de ejemplos del presente, no nos vamos a ir muy lejos. Alemania, potencia industrial de la Unión Europea, el país tal vez con el Made in más valioso del mundo, cuarto país por Producto Interno Bruto del mundo, solo detrás de Japón, China y los Estados Unidos. Una productora impresionante de todo tipo de artículos de fabricación y precisión mecánica, desde vehículos, herramientas, todo tipo de maquinaria médica, maquinaria de telecomunicaciones. Es prácticamente un monumento al conocimiento, su actividad económica. ¿Qué hace la economía alemana desde el año 2002 cuando gobernó Gerhard Schröder? Schröder, que llega en una coalición encabezada por el Partido Verde. De Schröder hacia acá, y en una política que curiosamente la CDU, que es un partido democristiano, continuó, decidieron comenzar a desmontar y a firmar cuanto pacto hubiera para quitarle a Alemania primero sus plantas nucleares, irlas apagando, ir generando una menor dependencia de ellas y luego ir cerrando las plantas de carbón. Históricamente Alemania, gran productora de carbón, sobre todo en su región sur, y con una enorme cantidad de energía proveniente de estos sistemas. La idea era que en el 2025 ya no íbamos a tener más fabricación de vehículos que consumieran hidrocarburos y en el 2030 una economía totalmente verde. ¡Qué bien se escucha! ¡Wow! Somos espiritualmente y moralmente superiores al resto del mundo. La realidad es muy distinta. Las alternativas energéticas que pretendían sustituir esta matriz hoy por hoy carecen de la potencia, la continuidad y la estabilidad necesaria para producir la demanda de energía de una potencia industrial como esta, solo por citar el caso alemán. Luego está el tema, además del tema técnico, el tema tecnológico, el tema de lo plausible, de lo posible, luego está el tema geopolítico. Mientras usted aleja más de su nación las fuentes de abastecimiento energético, mientras más lejos tienes que ir para buscar lo que alimenta tus hornos, eres más dependiente de que en esos lugares haya paz, democracia, seguridad jurídica, pero que en el camino, en el proceso, no haya un bombardeo o una guerra. ¿Y cuál es ese lugar lejano de donde viene un elemento importante principal para el invierno de esa nación, solo de esa nación, por no hablar del resto del continente? El gas natural que provenía del suelo ruso. Empujaron a Alemania, empujaron a la economía alemana a convertirse en un paciente con un suero que provenía nada más y nada menos de una nación dirigida por un hombre cuyos escrúpulos
y de verdad que ni siquiera los de la llamada María Gargajo le quedan a la altura del tobillo, iba a producir una guerra en pleno siglo XXI por las razones que se han dado y bajo las circunstancias que se han dado. Al final, usted pasó a tener un árbol del cual lo iban a colgar, que usted lo regó y lo abonó con mucha devoción. Cuando el árbol creció, aló la cuerda que pendía sobre su cuello y usted quedó ahorcado. Y da la impresión de que en el resto del mundo parece que ese ejercicio se repite. En Estados Unidos llamó mucho la atención cuando la tecnología del fracking comenzó a utilizarse justo en un momento de crisis energética en el mundo y producto del uso de tecnologías de fractura hidráulica, agua con arena a alta presión, rompía la roca, el esquisto, como se le llama, y liberaba lo que tenía dentro. Estas tecnologías, obviamente, cuando empezaron, tenían grandes márgenes de error y provocaban ciertamente una carga importante de contaminación. Como todo en la vida, pasando 10, 15 años de su uso, ha habido perfeccionamientos de la técnica, ha habido mejorías de la técnica y cada vez el producto de las seguridades que da se utiliza más. Sin embargo, las nuevas generaciones de políticos que quieren imponer una narrativa divorciada de la realidad dicen, no, eso no puede hacerse. Esos pasivos que genera deben prohibirse. Vamos a freír en impuestos esa actividad para que se tenga que hacer solo a la manera de antes, en pozos profundos, cavados con tecnologías antiguas. Estados Unidos, la tercera nación que más petróleo produce en el mundo, no tiene una refinería nueva desde 1973. ¿Escuchó bien lo que le estoy diciendo? 1973, la última refinería que se construyó en suelo norteamericano. Hace 49 años hará. Su capacidad de refinamiento es pequeña, limitada, cara, pero además insegura, porque está construida sobre una base tecnológica obsoleta, con altísima inseguridad, con refinerías que en invierno bajan muchísimo su capacidad por el enfriamiento de gran parte de su infraestructura. En cambio, otras naciones del mundo que no tienen esos escrúpulos ni tienen esa narrativa, construyen cada día refinerías más poderosas, más impresionantes, con muchísimo más capacidad de convertir el crudo en bienes terminados que a su vez son importantes en los mercados. En ese sentido, los gobernantes del mundo no parecen saber qué hacer con sus recursos. Por un lado, quieren imponer una normativa cuasi imposible de cumplir, mientras que por el otro lado dicen a ese mismo pueblo al que le predican, enfundados en una bandera verde, que esos recursos no pueden ser explotados sobre la base de la defensa del medio ambiente, que van luego entonces a solventarle sus necesidades con su auxilio, con sus emolumentos, con el estado de bienestar, que todo puede ser gratuito porque el Estado lo va a pagar sin decir desde dónde. Y una de las formas en la que pudiera hacerse frente, sobre todo al gasto social, es precisamente generando ingresos a esas economías a través de lo que se fiscaliza y a través de los impuestos. ¿A qué se parece? Se parece de una manera muy clara a lo que ocurre en territorio dominicano con muchos de nuestros recursos. Ahí entra el tema. ¿Tiene la República Dominicana normativas para la explotación de sus recursos? Aquí nos falta una normativa. ¿Falta su cumplimiento? Yo creo que en muchas partes sí. Y creo que no se ha dado el mejor ejemplo, y en eso estoy conteste, en muchos aspectos del pasado. Pero por eso debemos negarnos a que las cosas se hagan bien y puedan hacerse. Yo pienso que los temas, tanto de la minería el día de hoy, los temas relacionados a la explotación no metálica, en el caso de nuestra piedra caliza, que es un importantísimo recurso que tenemos en una cantidad brutalmente mucho mayor al resto del Caribe, producto de nuestra orografía, el tema de nuestros recursos que sí son de minería metálica, tanto de minerales preciosos como de otros. Pero más adelante esta discusión pudiera ser sobre recursos de subsuelo, como el caso del petróleo o el gas, porque aspiramos a que tarde o temprano los trabajos de prospección, los trabajos de investigación que se hacen en el subsuelo de nuestras plataformas marinas y que todavía se hace y se hará y por el que todavía algunas personas apuestan a hacerse en nuestros yacimientos terrestres, a tratar de lograr lo que lograron otras naciones. En la mejoría de la tecnología, señores, insisto, siempre pongo el caso de Brasil, llevó a que Repsol, la petrolera española archiconocida, lograra, excavando 6-7 kilómetros de profundidad en la corteza, en el basalto brasileño, lograr encontrar los pozos petroleros para los que antes no existían capacidades. Y ese petróleo se iba a negar Brasil a explotarlo. Cuando en abril de este año, Gustavo Petro dijo que el mundo debía conocer una nueva era donde ya no se profundizaran las explotaciones petroleras, Ignacio Lula da Silva, del que usted podrá estar de acuerdo o no con muchas cosas, y yo no estoy de acuerdo con muchas cosas, ¿saben qué le contestó? Dijo que eso era un mundo de fantasías, que el mundo todavía tenía la necesidad de explotar esos recursos y América Latina no podía negarse a explotar sus subsuelos. Recuerdo cuando vino aquí Rafael Correa al país.
Rafael Correa, presidente de Ecuador en ese entonces, lo llevaron al aula magna de la UAS. Y en medio de todo un marasmo de vitores y de lemas y demás, le preguntaron por su opinión con respecto al tema del subsuelo. Y él contestó de una manera que a mucha gente la dejó ahí boquiabierta. Cuando dijo que él enfrentó una situación similar a la que allí se estaba exponiendo, cuando él decidió ampliar las explotaciones de las empresas petroleras de Ecuador en la Amazonía, y donde había una gente que negaba y que decía que si eso se hacía, lo mínimo que iba a pasar era que el agua de la llave que iban a beberse los ecuatorianos iba a ser prácticamente veneno. Y la respuesta fue muy clara: abajo del suelo ese petróleo no nos sirve a los ecuatorianos. Ahora, que tiene que hacerse bien, pero por supuesto que tiene que hacerse bien, que debe hacerse correctamente, que tiene que haber una legislación sólida con unos controles importantes. Para eso existe la regulación. La regulación no es la prohibición de las actividades por prohibirlas, es llevarlas, empujarlas dentro de lo posible a la forma correcta. ¿Y cuál es la forma correcta? La que, siendo rentable y produciendo riqueza, puede servirnos para dejar un legado en lo económico que pueda subsanar cualquier afectación que pueda dejar en el aspecto natural. Tenemos que encontrar el equilibrio, porque de eso se trata. Todo lugar donde hay una vivienda en este país, antes había una mata, una iguana toro, un barrancolí, 2 iguas palmeras. Sin embargo, nadie le va a decir a usted que no construya la vivienda donde vive con sus hijos, porque tiene que haber una afectación reparada en lo social, como también esa vivienda puede hacerse y debe hacerse con una estipulación de unas reglas sanitarias, de distancia, de densidad, de diseño, que puedan afectar lo menos posible al medio ambiente. Es una discusión que, como decíamos hace unos días, y con esto concluyo, imitemos a las naciones que prosperaron, no porque sus sociedades no tengan diferencias, es lo contrario. Las sociedades desarrolladas, miremos a ellas, están llenas de pensamientos sumamente disímiles. Están llenas de tribus urbanas que parecería que no se pueden sentar a comer en la misma mesa. Y embuste, se montan en el mismo vagón del metro, van a las mismas universidades, van a los mismos hospitales y se sirven de las mismas instituciones. Porque han aprendido que los pocos puntos que tienen en común deben generar grandes consensos. Y aquellos puntos donde ciertamente hay diferencias, entonces deben generar grandes debates, para que a su vez, cuando estos puedan ser resueltos, entonces se generen grandes soluciones. No dejemos esto simplemente en las grandes diferencias, estériles por demás, que hacen que nuestros problemas se mantengan sin reparación, sin solución y con una polarización eterna. Y yo colocaba algunos ejemplos de cómo grupos tan alejados unos de otros a veces tienen aspectos en común en los que están de acuerdo. Y nunca el debate, parece que a nadie se le ha ocurrido que debe empezar por ahí, para poder avanzar hacia el segundo punto en el que estén más cerca. Y lograr, señores, que la República Dominicana pueda hablar mañana de acuerdos, de soluciones, de pactos, de consensos y de formas de avance que puedan generar mejores legislaciones, mejores instituciones, más libertades, más prosperidad y, por supuesto, la mejor posibilidad de desarrollar un proyecto de vida aquí en nuestro país, sin la necesidad de nosotros colocar en nuestro norte la necesidad sola y única de tener que largarnos a otro lado, porque aquí simplemente no podemos. Llévatelo, Cundo.